Mis padres me llamaron solo para decir que el testamento no incluía mi nombre. En ese instante, el mundo se derrumbó bajo mis pies como un edificio en ruinas, y juré por cada lágrima que no había derramado en años que su olvido sería el principio de su fin. No era solo dinero, era la daga que clavaban en mi espalda, torciéndola hasta que el veneno de la traición se filtrara en mis venas, exigiendo sangre por sangre. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero yo me sentía congelado en el interior de mi pequeño apartamento en Malasaña, rodeado de paredes que olían a humedad y a sueños rotos. El teléfono aún vibraba en mi mano, el eco de la voz fría de mi madre resonando como un veredicto de muerte. Lo siento, Javier, pero las decisiones familiares son definitivas. ¿Definitivas? Mi padre, el gran Antonio Ruiz, el magnate de los vinos que había construido un imperio desde las viñas de La Rioja hasta las bodegas de lujo en la Gran Vía, había decidido borrarme del mapa. Yo, su primogénito, el que había sudado sangre en la empresa familiar durante 15 años, el que había sacrificado mi juventud por un apellido que ahora me escupía en la cara. Colgué sin una palabra más. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj que mi abuela me había regalado, un recordatorio de tiempos en que la familia significaba algo más que transacciones bancarias. Me levanté, tambaleante, y me miré en el espejo agrietado del baño. Mis ojos, oscuros como el tinto que embotellábamos, reflejaban un vacío que no reconocía. ¿Quién era yo sin el legado Ruiz? Un don nadie. Un perdedor de 38 años con deudas acumuladas y un corazón endurecido por demasiadas promesas rotas. Salí a la calle, el calor asfixiante pegándose a mi piel como una segunda traición. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, pasando por bares donde los madrileños reían con copas en mano, ajenos a mi tormenta interna. Me detuve frente a la Catedral de la Almudena, su fachada imponente burlándose de mi insignificancia. Allí, en un arrebato que aún hoy me avergüenza, grité al cielo: «Maldito seáis, os haré pagar cada céntimo de mi dolor». Un turista me miró con lástima, pero en ese momento, la semilla de la venganza ya germinaba, retorcida y hambrienta. Llegué a la oficina de la familia al atardecer. El edificio de cristal en el corazón financiero de la ciudad brillando como un trofeo que ya no era mío. El guardia de seguridad, un viejo conocido, me dejó pasar con una inclinación de cabeza. «Señor Ruiz, ¿todo bien?», asentí, mintiendo con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Subí en el ascensor, el zumbido mecánico amplificando el pulso en mis sienes. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta, y desde allí oí voces: mi hermano menor, Carlos, y mi hermana Elena, riendo como llenas sobre el idiota de Javier que se había quedado fuera. Empujé la puerta con fuerza, y el silencio cayó como una guillotina. Carlos, con su traje impecable y su sonrisa de tiburón, levantó la vista. «Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Deberías estar celebrando?» «O lambiéndote las heridas». Elena, siempre la manipuladora, fingió sorpresa, pero sus ojos brillaban con malicia. «¿No te lo esperabas? Papá dijo que eras inestable. Demasiado impredecible para el negocio. Inestable». La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? ¿Porque me había negado a casarme con la hija de un socio para sellar un trato sucio? ¿Porque había cuestionado las cuentas que Carlos manipulaba en la sombra? Me acerqué a la mesa, mis puños cerrados hasta que las uñas se clavaron en las palmas. «Esto no acaba aquí», murmuré, mi voz un hilo de acero. «Vuestra codicia os cegará, y cuando caigáis, recordaréis mi nombre». Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, en un bar cutre de Chueca, ahogué mi rabia en whisky barato. Una mujer se acercó, ojos verdes y labios que prometían olvido. Se llamaba Lucia.
Una periodista freelance con cicatrices emocionales que reconocí al instante. Hablamos hasta el amanecer. Y en sus palabras encontré un eco de mi furia. La traición familiar es la peor. Javier. Te come el alma. Pero también te da alas para volar. O para quemar todo a tu paso. Al día siguiente, empecé a planear. No era un loco impulsivo. Era un hombre herido que había aprendido a calcular en las sombras de la empresa. Contraté a un detective privado. Un tipo curtido llamado Marcos, que olía a tabaco y a secretos enterrados. Encuéntrame todo sobre el testamento. Anomalías. Firmas falsas. Lo que sea. Marcos asintió. Sus ojos entrecerrados como los de un halcón. Esto costará caro. Ruiz. Y sí hay ratas en la familia. Muerden fuerte. Mientras esperaba, visité la finca familiar en La Rioja, pretextando un adiós. El viñedo se extendía como un mar verde bajo el sol. Uvas maduras goteando jugo como sangre. Mi madre, frágil pero astuta, me recibió en la venda. Javier, hijo, no es personal. Tu padre solo quería proteger el legado. ¿Proteger? Reprimí el impulso de gritarle que el legado era yo, no el dinero que Carlos lavaba en paraísos fiscales. En cambio, la abracé, sintiendo su cuerpo tenso bajo mis brazos. Entiendo, mamá. Pero el olvido duele más que cualquier bala. De regreso en Madrid, las noches se volvieron un torbellino de insomnio. Soñaba con mi infancia, carreras por los viñedos, promesas de mi padre de que todo sería mío algún día. Despertaba sudando, el odio ardiendo en mi pecho como ácido. Lucia se convirtió en mi confidente, sus besos un bálsamo temporal. Usa la ira, Javier, pero no dejes que te consuma. Me advertía, pero yo ya estaba perdido. El detective llamó una semana después. Hay irregularidades. El testamento fue modificado hace 3 meses, en una notaría de Toledo. Firmas que no cuadran. ¿Y tu hermano? Ha estado moviendo dinero a cuentas offshore. La pieza encajaba. Carlos, el ambicioso, el que siempre envidiaba mi posición como heredero natural. Elena, su aliada, la que susurraba veneno en los oídos de nuestros padres. Planeé mi primer golpe, una filtración anónima a la prensa sobre las irregularidades fiscales de la empresa. Lucia, con sus contactos, hizo el resto. Al día siguiente, los titulares explotaron: escándalo en Ruiz Vinos, fraude en el imperio familiar. El pánico se extendió como un incendio forestal. Mi padre me llamó, su voz temblorosa por primera vez. Javier, ¿qué has hecho? Esto nos destruirá a todos. Reí. Un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. No, padre. Solo estoy equilibrando la balanza. Carlos me confrontó en la oficina. Su rostro enrojecido. ¿Eres un traidor? Te arrepentirás. Pero en sus ojos vi el miedo, el mismo que yo había sentido al recibir esa llamada. La venganza se volvió adictiva. Un elixir que me llenaba de un poder ilusorio. Organicé reuniones secretas con accionistas descontentos, prometiendo reformas si me reintegraban. Pero el odio crecía, mutando en algo oscuro. Una noche, seguí a Carlos hasta un club privado en Salamanca, donde lo vi con una amante, riendo mientras firmaba documentos que olían a traición. Quise confrontarlo allí, romperle la cara. Pero me contuve. La venganza verdadera no era brutalidad, era precisión quirúrgica. Lucia me advirtió: esto te está cambiando, Javier. Vale la pena perder tu humanidad por ellos. La besé para callarla, pero sus palabras se clavaron como espinas. Sin embargo, seguí adelante. El detective desenterró más una aventura de mi padre décadas atrás. Un secreto que Elena usaba para chantajearlo. Mi mundo se tambaleó. ¿Era yo el hijo legítimo? La duda me carcomía, pero la convertí en combustible.
El primer alto trajo repercusiones. La policía investigaba las cuentas, y Carlos fue interrogado. Elena me llamó llorando, por favor. Javier. Deitant. Somos familia. Familia. La palabra me provocó náuseas. La familia no te deja en la calle, Elena. La familia no te apuñala por la espalda. En las semanas siguientes, la empresa se desangraba. Acciones cayendo. Proveedores huyendo. Mi padre sufrió un infarto. Y en el hospital, postrado en una cama blanca, me miró con ojos suplicantes. Perdóname, hijo. Fue un error. Lágrimas rodaron por mis mejillas. No de piedad, sino de rabia contenida. El error fue creeros, susurré, y salí sin mirar atrás. Pero el clímax se acercaba, y con él, el twist que lo cambiaría todo. La ciudad de Madrid parecía conspirar en mi contra, sus calles laberínticas reflejando el caos en mi mente. Después del infarto de mi padre, el Hospital Gregorio Marañón se convirtió en un escenario de farsas familiares. Elena montaba guardia junto a su cama, fingiendo devoción filial mientras susurraba planes para salvar la empresa. Carlos, pálido y demacrado, coordinaba llamadas desde el pasillo, su imperio tambaleante colgando de un hilo. Yo los observaba desde las sombras, un fantasma en mi propia historia, alimentando el fuego de mi resentimiento con cada mirada de desprecio que me lanzaban. «Vienes a rematarlo», me espetó Carlos una tarde, su voz un siseo venenoso. Estaba fumando en el jardín del hospital, el humo elevándose como las mentiras que nos unían. «No, hermano. Solo vengo a ver cómo el karma hace su trabajo». Se rió, pero era una risa hueca, quebrada por el miedo. Sabía que yo tenía más cartas bajo la manga, documentos que Marcos había obtenido de un contable arrepentido. Pruebas de que Carlos había desviado millones a una cuenta en las Islas Caimán. No lo usaría aún. El placer estaba en la anticipación, en verlos retorcerse como gusanos en la sal. Lucia me esperaba fuera, su silueta recortada contra el atardecer anaranjado. Esto tiene que parar, Javier. Tu padre podría morir, y entonces, ¿qué? Te convertirás en el monstruo que odias. Sus palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. La atraje hacia mí, inhalando su aroma a jazmín y a libertad perdida. No soy el monstruo, Lucia. Ellos lo crearon. Y cuando termine, seremos libres. Pero en el fondo, una vocecita susurraba dudas, ¿y si la libertad era solo otra ilusión? Regresé a mi apartamento esa noche, el peso de la culpa aplastándome como una losa. Abrí una botella de nuestro mejor reserva, el vino que yo había seleccionado para las exportaciones a Europa. Cada sorbo era un recordatorio amargo, el sabor de la traición, terroso y metálico. Me senté ante el ordenador, revisando los archivos que Marcos me había enviado. Entre facturas falsificadas y transferencias ocultas, encontré algo que me heló la sangre, una carta de mi madre, fechada 20 años atrás, dirigida a un abogado en Bilbao. El niño no es de Antonio. Debo proteger a la familia verdadera. El mundo se inclinó. ¿No era yo su hijo? La duda se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Corrí al baño y vomité, el vino salpicando el suelo como sangre derramada. ¿Todo había sido una mentira? Mi infancia, las promesas, el sudor en las viñas. ¿Una farsa construida sobre un secreto bastardo? Llamé a Marcos a medianoche. Mi voz temblorosa, encuentra la verdad. ¿Quién es mi padre real? Su respuesta fue un gruñido cansado, esto complica las cosas. Ruiz. Pero si es lo que quieres, cava más profundo. Los días siguientes fueron un vórtice de paranoia. Evité a la familia, sumergiéndome en la investigación. Visité Toledo, la notaría donde se había modificado el testamento. El notario, un hombrecillo nervioso con gafas empañadas,
Sudaba profusamente bajo mi mirada. Señor Ruiz, todo fue legal. Su hermano trajo los papeles. Legal. La palabra me provocó una risa sardónica. Le mostré fotos de las firmas alteradas, y su rostro palideció. No sé nada más. Lo juro. Pero juramentos en España valen lo que el viento. Y yo salí de allí con una grabación que valdría oro en un juicio. De vuelta en Madrid, organicé mi siguiente movimiento, una demanda civil por falsificación de testamento. Mi abogado, una mujer feroz llamada Carmen, sonrió al leer los documentos. Esto les dolerá, Javier. Pero prepárate para el barro. Las familias ricas pelean sucio. Y sucio pelearon. Al día siguiente, recibí una citación. Carlos me acusaba de difamación y sabotaje empresarial. El juego se volvía personal, y yo estaba listo. El encuentro en el juzgado fue un circo de emociones contenidas. Mi padre, aún débil, testificó desde una silla de ruedas. Su voz un hilo quebrado, Javier siempre fue problemático. Quería lo mejor para la empresa. Problemático. La palabra me quemó la garganta. Elena sollozó en el estrado, pintando un retrato de mí como el hijo pródigo resentido. Carlos, el villano disfrazado de víctima, juró que yo había fabricado las pruebas por envidia. El juez, un hombre de cejas fruncidas, pospuso el veredicto, pero el daño estaba hecho, la prensa devoraba la historia. Guerra fratricida en el Imperio Ruiz. Esa noche, en un arrebato de desesperación, confronté a mi madre en la finca. El viaje a La Rioja fue un purgatorio de autopistas desiertas, el motor rugiendo como mi furia. Llegué al amanecer, el rocío cubriendo las vides como lágrimas no derramadas. Ella me recibió en la cocina, su rostro surcado de arrugas que no recordaba. ¿Qué quieres, Javier? ¿Destruirnos del todo? La agarré por los hombros, no con violencia, sino con una urgencia que me avergonzaba. Dime la verdad. ¿Soy tu hijo, o soy el error que ocultasteis? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, vi a la mujer detrás de la matriarca. Antonio no es tu padre biológico. Fue un amor de juventud, antes de casarme. Pero te crié como mío, Javier. Te amé. Amé. La palabra colgaba en el aire como una sentencia. ¿Y por eso me borraron? ¿Porque soy una mancha en el linaje puro? Ella negó con la cabeza, sollozando. Carlos lo descubrió. Amenazó con exponerlo todo si no lo favorecíamos. Era por protegerte. O eso creí. La revelación me dejó aturdido, el odio mutando en una confusión asfixiante. ¿Protegerme? ¿O callándome la boca con silencio? Salí tambaleándome al viñedo, pisando uvas maduras que estallaban bajo mis pies, su jugo manchando mis zapatos como sangre inocente. El sol se alzaba, implacable, y con él, una claridad cruel. Mi venganza no era solo contra Carlos, sino contra un tejido de mentiras que me había definido. Lucia me encontró allí horas después, alertada por un mensaje desesperado. Me abrazó entre las filas de vides, su calor disipando el frío en mi alma. Ahora lo sabes. Cambia algo. La miré, sus ojos verdes reflejando mi tormento. Cambia todo. Pero no pararé. Carlos pagará por arrastrarme a este infierno. El plan se refinó. Usaría el secreto para chantajear a Carlos, devuélveme mi parte. O el mundo sabrá de su extorsión a la familia. Pero el destino, ese cabrón impredecible, tenía otros planes. Una llamada de Marcos esa tarde, tu padre biológico. Está vivo. Vive en un pueblo cerca de Bilbao, un viñador retirado. Y tiene algo que decirte. El twist se cernía, y con él, la venganza tomaba un giro que ni yo podía prever. El viaje a Bilbao fue un descenso al abismo de mi propia identidad. La autopista A1 serpenteaba como una vena abierta.
Madrid quedando atrás en un borrón de rascacielos y recuerdos falsos. Conducía con las manos apretadas al volante. El motor del viejo Seat rugiendo en sintonía con la tormenta en mi cabeza. ¿Quién era este hombre al que iba a ver? ¿Un padre desconocido? ¿O solo otro traidor en una larga lista? Marcos había sido escueto, su llama Miguel Herrera. Viudo. Vive solo en un caserío en las afueras. Sabe de ti. Quiere verte. Llegué al atardecer. El cielo vasco teñido de grises y púrpuras. El aire cargado de sal del Cantábrico. El pueblo de Portugalete era un laberinto de casas de piedra y calles empedradas, donde el eco de las olas chocaba contra los acantilados como un lamento eterno. El caserío de Miguel estaba al final de un camino de grava, rodeado de un huerto modesto y vides silvestres que trepaban por las paredes como venas expuestas. Golpeé la puerta de madera astillada, mi corazón martilleando un ritmo de pavor y anticipación. Él abrió. Un hombre de 60 y tantos. Encorvado por los años pero con ojos fieros. Del mismo negro profundo que los míos. «¿Javier?», murmuró. Su voz ronca como el viento del norte. Asentí, incapaz de hablar. Me hizo pasar a una cocina humilde. El aroma a pan recién horneado y a tierra húmeda envolviéndome como un abrazo no solicitado. Se sentó frente a mí. Manos callosas sobre la mesa, y el silencio se estiró hasta romperse. Tu madre. Isabel. Fue mi gran amor. Pero la vida nos separó. Ella eligió estabilidad, yo, orgullo. Escuché su historia como un náufrago aferrándose a un madero, un romance fugaz en los veranos de los 80, en las fiestas de la vendimia de La Rioja. Ella, joven y ambiciosa, él. Un jornalero con sueños de bodega propia. Cuando descubrió el embarazo, ella huyó a Madrid, al regazo de Antonio Ruiz, el heredero de un imperio. Le rogué que me dijera dónde estabas, pero el miedo la calló. Solo supe de ti cuando leí sobre el escándalo en los periódicos. Mi hijo. Luchando por un legado que no es suyo. Hijo. La palabra me golpeó como un rayo, desatando una avalancha de emociones, ira por los años robados, alivio por una verdad que me anclaba, y un vacío que no podía nombrar. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz quebrada. Miguel suspiró, extrayendo una caja de madera del aparador. Dentro, cartas amarillentas, fotos desvaídas de una Isabel radiante, y un testamento propio. Te dejo todo lo que tengo, Javier. No es mucho, pero es limpio. Vides. Una casa. Y mi nombre si lo quieres. Lloré entonces. Lágrimas calientes que no había vertido desde la muerte de mi abuela. No era riqueza, pero era autenticidad. Un antídoto al veneno de los Ruiz. Pasamos la noche hablando, compartiendo vino de su propia cosecha. Áspero y honesto. Me contó de su vida solitaria. De cómo había construido una pequeña bodega orgánica, vendiendo a mercados locals. La venganza come el alma, hijo. Yo la probé una vez, contra los que me quitaron a tu madre. Solo me dejó cenizas. Sus palabras me perseguían en el viaje de regreso. ¿Podría detener la rueda que yo mismo había puesto en marcha? Madrid me recibió con lluvia torrencial. Las luces de neón, reflejándose en charcos como promesas rotas. Lucia me esperaba en el aeropuerto. Su abrazo un faro en la tormenta. Cuéntamelo todo, susurró en el taxi. Y lo hice, desahogando el peso de 2 padres, 2 legados en guerra. Pero la pausa fue breve. Al día siguiente, Carmen, mi abogada, llamó con noticias urgentes. El juez ha programado una audiencia final. Y hay un testigo sorpresa, tu madre. Quiere testificar a tu favor. El corazón se me aceleró. ¿Redención? ¿O trampa? Preparé mi contraataque. Confrontaría a Carlos con el secreto de mi paternidad, usándolo como palanca para forzar un acuerdo extrajudicial. La audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla fue un teatro de absurdos.
La sala olía a madera pulida y a tensión acumulada. El juez golpeando su mazo como un verdugo. Carlos, flanqueado por abogados caros, me miró con odio puro. Elena, pálida como un fantasma, evitaba mis ojos. Mi padre, ausente por salud, enviaba su declaración por vídeo, su rostro demacrado suplicando unidad. Entonces entró mi madre, cojeando con una muleta, su expresión una máscara de determinación frágil. Yo falsifiqué el testamento, declaró, su voz resonando como un trueno en la sala. Jadeos colectivos. Carlos me coaccionó. Amenazó con revelar el secreto de Javier, que no es hijo biológico de Antonio. El caos estalló, objeciones de los abogados de la defensa, flashes de cámaras filtrándose desde el pasillo. Carlos se puso de pie, rojo de furia. Mientes. Mamá, él lo planeó todo. Pero yo me quedé congelado. La traición de mi hermano ahora expuesta al mundo, pero a costa de mi privacidad destrozada. El juez ordenó un receso. Y en la sala de espera, mi madre se acercó. Lo hice por ti, hijo. Para redimirnos. La miré. El perdón bailando en el borde de mis labios, pero el dolor era demasiado fresco. Redimirnos. Después de años de silencio, esto no borra nada. Ella asintió, lágrimas cayendo. Lo sé. Pero es un comienzo. Fuera. La prensa acechaba como buitres. Lucia me sacó por una puerta trasera, su mano en la mía un ancla. Ahora eres libre, Javier. Elige. Elegir. La palabra me aterrorizaba. Esa noche, en su apartamento en Chamberí, planeamos el siguiente paso, aceptar el testamento de Miguel y empezar de cero, lejos de los Ruiz. Pero el destino, caprichoso, intervino de nuevo. Una llamada anónima a medianoche, si quieres la verdad completa. Ven a la finca. Solo. La voz era de Carlos, distorsionada por el pánico. Contra el consejo de Lucia, conduje bajo la lluvia. El limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. La finca estaba oscura, solo una luz en el estudio de mi padre. Entré, el crujido de la puerta como un presagio. Allí estaba Carlos, solo, una pistola temblorosa en su mano. Tú. Lo arruinaste todo. Sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban un abismo de locura. El clímax había llegado, no en un juzgado, sino en el corazón de nuestra traición compartida. La lluvia azotaba las ventanas del estudio como dedos acusadores, el trueno retumbando en sintonía con el pulso errático en mis venas. Carlos se erguía en el centro de la habitación. La pistola, un viejo revólver de caza de mi padre, apuntando vagamente hacia mí. Su mano temblando lo suficiente para que supiera que el miedo lo consumía tanto como a mí. La luz de una lámpara de mesa proyectaba sombras alargadas en las paredes forradas de libros de contabilidad y botellas de vino premiadas. Un mausoleo a la codicia familiar. ¿Qué demonios haces, Carlos? Pregunté. Mi voz un susurro forzado, calculando distancias, salidas. No era valentía, era instinto de supervivencia, afilado por años de reuniones tensas donde las palabras eran armas más letales que balas. El río, un sonido roto que rebotó en las vigas de madera. Terminar lo que empecé. Tú, el bastardo, irrumpiendo con tus secretos y tus demandas. Mamá te defendió hoy, ¿sabes? Me llamó débil. Débil. Yo construí esto mientras tú jugabas al hijo perfecto. Sus palabras eran un torrente de veneno acumulado, cada sílaba goteando resentimiento por una infancia donde yo era el favorito, el heredero designado. Pero ahora lo veía claro, su ambición no era solo por dinero, sino por validación, por borrar la sombra de un hermano mayor que siempre eclipsaba. Bajé la voz, extendiendo una mano abierta. Baja el arma, hermano. Podemos arreglarlo. El testamento de Miguel.
Es suficiente para mí. Déjame ir. Hermano, la palabra se me escapó. Un eco vacío. Él negó con la cabeza, lágrimas surcando su rostro congestionado. No hay arreglo. Papá está muriendo por tu culpa. La empresa se hunde. Y yo. Yo seré el chivo expiatorio. Apretó el gatillo. Pero el clic fue seco, vacío. Un farol. El alivio me inundó, seguido de una oleada de piedad retorcida. Estás solo, Carlos. Como yo lo estuve cuando me llamaron para decirme que no valía nada. En ese momento de vulnerabilidad, el twist golpeó como un mazazo. La puerta se abrió de golpe, y entró Elena. No con pánico, sino con una calma gélida que heló la habitación. En su mano, un teléfono grabando. Suficiente, Carlos. ¿Y tú, Javier? Siempre el héroe trágico. ¿Qué? La traición se multiplicó. Un nudo gordiano de engaños. Ella avanzó, apagando la grabación. Esto es para el juicio. Prueba de que intentaste intimidarlo. Con esto, recuperamos todo. La comprensión me dejó sin aliento, no era solo Carlos, era un complot. Elena la titiritera en las sombras, manipulando a todos con su fachada de fragilidad. Tú. Lo planeaste desde el principio. El chantaje a mamá. Las firmas falsificadas. ¿Por qué? ¿Por el dinero o por odio puro? Ella sonrió. Una curva cruel en labios que una vez besé en juegos infantiles. Ambos. Tú eras el obstáculo, Javier. El hijo perfecto que papá idolatraba. Incluso sabiendo la verdad. Yo merecía más. Carlos bajó el arma. Aturdido. Traicionado a su vez. Elena. ¿Qué has hecho? Ella lo ignoró, volviéndose hacia mí. Sal de aquí, Javier. O esta grabación te enviará a la cárcel por intento de extorsión. El aire se espesó, cargado de electricidad estática. Corrí hacia la puerta, empujándola a un lado. El pasillo oscuro tragándome como un túnel sin fin. Afuera, la lluvia me empapó al instante, pero no sentía el frío, solo la quemadura de una furia renovada. Más profunda, más letal. Conduje de vuelta a Madrid en un tren, las luces de los faros enemigos danzando en el parabrisas. Llamé a Lucia desde un área de descanso. Mi voz entrecortada, todo es peor de lo que pensaba. Elena. Es el cerebro. Ella maldijo en voz baja. Ven a casa. Necesitas un plan, no impulsos. Pero los impulsos ardían, quería quemar la finca, exponerlos en una rueda de prensa, arrastrarlos al fango del que habían surgido. Al amanecer, en el apartamento de Lucia, desplegué las cartas sobre la mesa, la grabación que Elena no sabía que yo había intuido, había activado mi propio dispositivo en el bolsillo. Los documentos de Miguel. Las pruebas fiscales. Esto no es venganza ya, dije, mis manos temblando al verter café. Es justicia. Pero dolerá. Lucia me tomó la mano. Su toque un recordatorio de humanidad. Prométeme que no te perderás en esto. Tenemos una vida después. El contraataque fue meticuloso. Carmen presentó la grabación en una moción de emergencia. Volteando el guión, no intento de extorsión, sino prueba de conspiración familiar. La policía allanó la finca esa misma tarde, deteniendo a Carlos por fraude y a Elena por falsificación. Mi padre, desde su cama de hospital, emitió una declaración grabada. Reconozco a Javier como mi hijo en espíritu y en legado. El testamento original lo incluía, fue alterado bajo coacción. El escándalo explotó en portadas, intriga en Ruiz Vinos, hermana orquesta traición millonaria. Madrid, esa chismosa eterna, devoraba cada detalle. Yo me mantuve en las sombras, visitando a Miguel en Bilbao para firmar su testamento. Ahora eres un Herrera, me dijo, abrazándome con brazos fuertes. Pero lleva la sangre de dos mundos. Úsala bien.
Las repercusiones fueron un dominó de caídas. La empresa se reestructuró bajo administración judicial, yo como consultor temporal. Pero mi corazón ya estaba en otro lugar, una bodega pequeña en el País Vasco, con Lucia a mi lado, planeando vidas orgánicas y una vida sin sombras. Carlos, en prisión preventiva. Me escribió una carta, perdóname, hermano. Elena me cegó. La quemé sin leerla entera. El perdón era un lujo que aún no podía permitirme. Elena, la más astuta, se declaró culpable en un acuerdo, saliendo con una sentencia suspendida pero desheredada. Me encontró en un café de la Gran Vía semanas después, su belleza marchita por el escarnio público. Te odio, Javier. Pero también te envidio. Ganaste. La miré, el peso de años disipándose. No gané, Elena. Sobreviví. Y eso es más de lo que merecíamos todos. Pero el verdadero clímax emocional llegó en el hospital, junto a la cama de mi padre. Él, recuperándose lentamente, extendió una mano temblorosa. Hijo. Lo siento. Fui un cobarde. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Yo tomé su mano. El toque un puente frágil sobre el abismo. Sí, lo fuiste. Pero la sangre no miente. Ni la mía, ni la tuya. No era absolución completa, pero era un paso, un cierre en la tormenta. Meses después, en la vendimia de Miguel, corté las primeras uvas bajo un sol benévolo, Lucia riendo a mi lado. El jugo manaba rojo y puro, un elixir de renacimiento. La venganza había cobrado su precio, cicatrices en el alma. Relaciones rotas irreparablemente. Pero en ese prensado, entendí la lección cruel: el legado no es herencia, sino lo que forjas de las cenizas. Sin embargo, en las noches tranquilas, el eco de la traición susurraba: ¿había pagado lo suficiente? ¿O el ciclo solo esperaba el próximo giro? La paz en el caserío de Miguel era un bálsamo engañoso, un velo delgado sobre las heridas que aún supuraban. Bilbao, con su bruma marina y sus calles que olían a pescado frito y a historia antigua, se convirtió en mi refugio provisional. Cada mañana, me levantaba antes del alba, calzando botas gastadas para caminar entre las vides que Miguel había plantado con manos ahora artríticas. El suelo arcilloso cedía bajo mis pies, un recordatorio táctil de raíces profundas, tanto literales como metafóricas. Lucia se adaptaba con gracia felina, convirtiendo el caserío en un hogar con toques de su esencia. Libros apilados en rincones, una hamaca colgada en el patio donde leíamos bajo las estrellas. Pero el sueño era esquivo. En la quietud de la medianoche, las sombras del pasado se colaban por las rendijas. Soñaba con la pistola de Carlos, el clic seco resonando como un veredicto pendiente, con los ojos de Elena, fríos como el acero de una traición calculada. Despertaba con el corazón acelerado, el sudor pegajoso adhiriéndose a las sábanas, y salía al huerto a fumar un cigarro robado de la reserva de Miguel. ¿Vale la pena?, me preguntaba el humo elevándose en espirales grises. La venganza me había devuelto un nombre, una herencia modesta. ¿Pero a qué costo? Mi padre, el que me crió, languidecía en Madrid. Su imperio reducido a escombros legales, Carlos, en una celda de Soto del Real, contando días hasta un juicio que lo marcaría para siempre. Una carta llegó un mes después, con el matasellos de la prisión. La abrí con dedos reacios, el papel crujiendo como huesos viejos. Carlos escribía con letra temblorosa: Javier, el silencio aquí es peor que las cadenas. Elena me vendió, como a todos. Pero tú eras mi hermano, en sangre o no. Perdóname, o al menos, olvídate de mí. El perdón era un pájaro herido en mi pecho, aleteando pero incapaz de volar. Lo quemé en la chimenea, las llamas devorando las palabras como yo deseaba devorar el pasado. Lucia notaba mis tormentos.
sus ojos verdes escrutando las grietas en mi armadura. Estás aquí, pero no estás, me dijo una tarde, mientras prensábamos las primeras uvas de la temporada. El mosto salpicaba nuestras ropas, un rojo pegajoso que evocaba sangre derramada. La venganza te salvó, pero ahora déjala ir. Construyamos algo nuestro. Asentí, besándola con una urgencia que ahuyentaba los fantasmas. Pero el nudo en mi estómago persistía. La justicia legal había cerrado capítulos, pero el psicológico ardía, exigiendo un cierre que solo yo podía forjar. Decidí volver a Madrid por una semana, para atar cabos sueltos en la reestructuración de Ruiz Vinos. El tren AVE devoraba kilómetros, el paisaje cambiando de verdes ondulantes a la urbe implacable. La ciudad me recibió con su bullicio habitual, taxis pitando en la Castellana, terrazas rebosantes de vida efímera. Carmen, mi abogada, me esperaba en su oficina de cristal, pilas de documentos como torres de Babel. Buenas noticias, el juez falló a tu favor. Heredas el 40% de la empresa, bajo custodia temporal. ¿Y tú? Padre, Antonio, quiere verte. El reencuentro fue en su ático en Salamanca, un palacio de mármol y silencio opresivo. Él estaba de pie, apoyado en un bastón, más frágil que nunca, pero con un fuego residual en la mirada. Javier, dijo, extendiendo una mano que ignoré al principio. Nos sentamos en el balcón, la ciudad extendiéndose como un tapiz de luces parpadeantes. Fui un idiota. Dejé que el miedo dictara mi testamento. Pero verte luchar me recordó al hombre que yo quise ser. Sus palabras eran un puente tambaleante, y yo crucé con cautela. No busco tu aprobación, Antonio. Solo cierre. ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre Miguel? Él suspiró, el viento nocturno revolviendo su cabello plateado. Vergüenza. Orgullo. Temor a perderte. Al final, perdí todo. Hablamos hasta el alba, desentrañando capas de resentimiento, sus aventuras, mis sacrificios, el veneno que Elena había inyectado en la familia. No era reconciliación total, las heridas supuran, pero era honestidad, un sorbo de vino amargo que curaba a sorbos. Elena, liberada bajo fianza, me contactó a través de un intermediario, una disculpa grabada en vídeo. Su rostro demacrado por el escándalo. Te subestimé, Javier. Mi odio era por papá, por elegirte siempre a ti. Pero destruí lo único que tenía, a nosotros. La borré sin responder, el perdón para ella era un lujo lejano, reservado para quienes no habían apretado el gatillo. De regreso en Bilbao, el juicio de Carlos se acercaba, y el dilema me carcomía, testificar en su contra, o abogar por clemencia. Lucia y Miguel debatían conmigo alrededor de la mesa, el aroma a estofado vasco llenando el aire. La justicia no es venganza, dijo Miguel, sus ojos sabios fijos en mí. Es equilibrio. Él pagará, pero tú eliges si lo aplastas. Elegí testificar la verdad, su rol en la conspiración, pero también su manipulación por Elena. El veredicto fue 10 años, con posibilidad de reducción por cooperación. Las repercusiones se extendieron como ondas en un estanque, proveedores regresaron. La marca Ruiz renació bajo nueva gestión, con toques de mi visión ética. Vendí mi parte meses después, invirtiendo en la bodega de Miguel. Lucia y yo nos casamos en una ceremonia simple en las playas de Sopelana, el mar testigo de votos susurrados contra el rugido de las olas. Pero el twist final llegó en una carta de mi madre. Post-mortem había fallecido en silencio. Un corazón roto por fin cede. Javier, mi amor. El legado no es oro, es el coraje de perdonar. Sé feliz. Lágrimas cayeron sobre el papel, y en ese llanto, liberé el último gramo de odio. La venganza había sido mi espada, pero el perdón, mi escudo. Años después, en la vendimia,
Con un hijo en brazos, ojos negros como los míos. Entendí, la sangre traicionada no define, la que elige sí. El tiempo en el País Vasco tejía su magia sutil, convirtiendo el caserío en un santuario donde las estaciones marcaban el ritmo de una vida redimida. Los inviernos eran crudos. Vientos del norte azotando las vides desnudas como recordatorios de fragilidad. Las primaveras. Explosiones de verde tierno que prometían renacimiento. Mi hijo, Mateo, nombrado por un abuelo que nunca conocí, gateaba por el huerto, sus manitas manchadas de tierra, riendo con la inocencia que yo había perdido hace décadas. Lucia, con su vientre redondeado por un segundo embarazo, supervisaba la bodega con una autoridad natural, negociando con distribuidores europeos que alababan nuestro tinto ecológico Herrera Reserva Puro, sin sombras. Pero las sombras persistían, sutiles como niebla matutina. Sueños recurrentes me despertaban, la pistola de Carlos, el rostro traidor de Elena, la mano temblorosa de mi madre en su lecho de muerte. Me levantaba, saliendo al porche a contemplar las colinas oscuras, el cigarro olvidado entre dedos que aún ansiaban venganza residual. ¿Había terminado realmente? El legado de los Ruiz, aunque lejano, enviaba ecos, artículos en El País sobre la recuperación de la empresa. Rumores de Carlos saliendo en libertad condicional. Elena exiliada en Portugal, vendiendo vinos baratos en mercados locals. Una visita inesperada rompió la rutina un otoño, cuando las hojas caían como confeti sangriento. Antonio, mi padre adoptivo, llegó en un taxi destartalado, su bastón golpeando la grava como un bastón de mando caído. Estaba más encorvado, el traje colgando de un cuerpo que el tiempo devoraba, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Javier, no puedo irme sin verte. Sin intentarlo de nuevo. Lo invité a pasar. El aire cargado de historia no resuelta. Mateo lo miró con curiosidad, y Antonio sonrió. Una grieta en su armadura. Es como tú de niño. Fuerte. Cenamos bajo las estrellas. Lucia sirviendo vino de la casa. Conversaciones tejiendo puentes frágiles. Habló de su recuperación. De cómo el escándalo lo había forzado a confrontar su codicia. Vendí la mayoría de las acciones. Ahora viajo. Visito viñas pequeñas como esta. Aprendí que el imperio no es ladrillos, sino personas. Sus palabras removieron sedimentos en mi alma, resentimiento, pero también un hilo de empatía. Llegas tarde, Antonio. Pero, bienvenido. Él se quedó unos días, ayudando en la vendimia, sus manos torpes reviviendo memorias de La Rioja. Una noche, alrededor del fuego, sacó una caja, documentos del testamento original, intacto. Era tuyo desde el principio. Guárdalo como recordatorio, la sangre elegida perdura. Lo acepté. El papel crujiente un talismán de cierre. Carlos salió de prisión 2 años después. Un hombre roto emergiendo de las sombras. Me contactó a través de un correo anónimo. Necesito verte. No por piedad, por verdad. El encuentro fue en un café neutral en San Sebastián. El mar rugiendo a lo lejos como un juez imparcial. Él había envejecido prematuramente. Arrugas profundas marcando un rostro que una vez fue arrogante. La cárcel me enseñó humildad. Javier. Elena. Ella era el cáncer. Yo. Solo el síntoma. Hablamos horas, desentrañando la madeja de envidias y manipulaciones. No perdoné del todo, las cicatrices duelen en días de lluvia. Pero le di un trabajo en la bodega. Jornalero. Empezando de cero. Gana tu redención, le dije. Él asintió. Lágrimas en ojos que ahora reflejaban gratitud. Elena fue el cierre más difícil. La encontré en Lisboa, en un apartamento modesto con vistas al Tajo, vendiendo arte en una galería pequeña. Su belleza se había desvanecido en líneas duras, pero su mirada aún cortaba.
Sabía que vendrías, dijo, ofreciendo un vaso de vino portugués. ¿Para verte caer? ¿O para salvarme? Respondí con honestidad cruda, para entender. ¿Por qué nosotros? Su confesión fue un monólogo desgarrador, infancia ignorada. Celos por mi cercanía con papá. Un vacío que llenó con control. Te destruí porque te temía. Eres lo que yo no pude ser, libre. Le di un sobre con dinero suficiente para empezar. No por piedad, sino por cortar el ciclo. Vive, Elena. Pero no vuelvas. Las consecuencias de la venganza se manifestaron en cadenas inesperadas. La bodega prosperó, exportando a Madrid. Una ironía poética. Antonio falleció pacíficamente un invierno, legándome recuerdos más que oro. Su funeral en La Rioja fue un adiós colectivo. Vides testigos de un legado redimido. Con el tiempo, el odio se disolvió en sabiduría. Enseñé a Mateo sobre raíces, las de la tierra y las del corazón. Sobre cómo la traición forja acero, pero el perdón lo templa. Lucia y yo criamos a nuestra hija, Isabel por la abuela perdida, en un mundo donde la familia no es sangre, sino elección. Mirando atrás, desde la colina del caserío, el sol poniéndose sobre vides eternas. Comprendo, la venganza fue mi tormenta, pero el amor, mi arco iris. El legado de la sangre traicionada no se hereda, se transforma. Y en esa transformación, encontré paz.